Buenas tardes. En este video veremos algunos conceptos fundamentales dentro de la programación lineal. Programación lineal. La programación lineal puede definirse como una técnica matemática para resolver problemas, en los cuales se pretende maximizar o minimizar una función objetivo, haciendo uso de dos o más variables cuantitativas de decisión, que están sujetas a un conjunto de limitaciones de recursos, llamadas restricciones. Un modelo de programación lineal proporciona un método eficiente para determinar una decisión óptima, una estrategia óptima o un plan óptimo, escogida de un gran número de decisiones posibles. La programación lineal utiliza un modelo matemático para describir el problema. El adjetivo lineal significa que todas las funciones matemáticas del modelo deben ser funciones lineales. En este caso, la palabra programación no se refiere a programación en computadoras. En esencia, es un sinónimo de planeación. Así, la programación lineal trata la planeación de las actividades para obtener un resultado óptimo, esto es, el resultado que mejor alcance la meta especificada, según el modelo matemático. Entre todas las alternativas de solución, aunque la asignación de recursos a las actividades es la aplicación más frecuente, la programación lineal tiene muchas otras posibilidades. De hecho, cualquier problema cuyo modelo matemático se ajuste al formato general del modelo de programación lineal es un problema de programación lineal. Aún más, se dispone de un procedimiento de solución eficiente llamado método simplex para resolver estos problemas, incluso los de gran tamaño. Aplicaciones comunes de la programación lineal. La programación lineal es una herramienta poderosa para seleccionar alternativas en un problema de decisión y por consiguiente se aplica en una gran variedad de entornos de problemas. La cantidad de aplicaciones es tan alta que sería imposible enumerarlas todas. A continuación se indican algunas de las principales aplicaciones que cubren las áreas funcionales más importantes de una organización empresarial. En la mercadotecnia, se puede utilizar la programación lineal para determinar la combinación adecuada de medios de una campaña de publicidad. Si se supone que los medios disponibles son radio, televisión y prensa, el problema es determinar cuántos avisos hay que colocar en cada medio. Por supuesto que el costo de colocación de un aviso depende del medio elegido. El objetivo es minimizar el costo total de la campaña publicitaria, sujeto a una serie de restricciones. Dado que cada medio puede proporcionar un grado diferente de exposición a la población meta, puede haber una cuota inferior con respecto a las exposiciones de la campaña. Asimismo, cada medio puede tener distintos ratings de eficiencia para producir resultados deseables, y por consiguiente puede haber una cuota inferior con respecto a la eficiencia. Además, puede haber límites con respecto a la disponibilidad para publicar en cada medio. Finanzas. El problema de la persona que invierte podría ser un problema de selección de la combinación de su cartera de inversiones. En general, la variedad de carteras puede ser mucho mayor que lo que indica el ejemplo, y se pueden agregar muchas más restricciones distintas. Otro problema de decisión implica determinar la combinación de métodos de financiación para una cantidad de productos, cuando existe más de un método de financiación disponible. El objetivo puede ser maximizar las ganancias totales, cuando las ganancias de un producto determinado dependen del método de financiación. Por ejemplo, se puede financiar con fondos internos, con deuda a corto plazo o con financiación intermedia, créditos amortizados.
Puede haber limitaciones con respecto a la disponibilidad de cada una de las opciones de financiación, así como restricciones financieras que exijan determinadas relaciones entre las opciones de financiación a los efectos de satisfacer los términos y condiciones de los préstamos bancarios o financiación intermedia. También puede haber límites con respecto a la capacidad de producción de los productos. Las variables de decisión serían la cantidad de unidades que deben ser financiadas por cada opción de financiación. Administración de producción y operaciones. Muchas veces en las industrias de proceso, una materia prima en particular puede transformarse en una gran variedad de productos. Por ejemplo, en la industria petrolera, el crudo puede refinarse para producir nafta, queroseno y distintas clases de aceite para motor. Según el margen de ganancia actual de cada producto, el problema es determinar la cantidad que se debería fabricar de cada producto. Esta decisión está sujeta a numerosas restricciones, tales como límites de las capacidades de diversas operaciones de refinado, disponibilidad de materia prima, demandas de cada producto y políticas gubernamentales con respecto a la fabricación de determinados productos. En la industria de productos químicos y de procesamiento de alimentos existen problemas similares. En la distribución, otra aplicación de la programación lineal es el área de distribución. Considere un caso en el que existen varias fábricas que deben enviar productos a varios distribuidores. Una determinada fábrica podría realizar envíos a cualquier cantidad de distribuidores. Dado el costo del envío de una unidad del producto de cada fábrica a cada distribuidor, el problema es determinar el programa de envío, número de unidades que cada fábrica debe enviar a cada distribuidor, con esto que minimice los costos totales. Esta decisión está sujeta a restricciones que exigen que cada fábrica no pueda enviar más productos de los que tiene capacidad para producir, tomando en cuenta también los requerimientos de los distribuidores. Recursos humanos. Los problemas de planificación de personal también se pueden analizar con la programación lineal. Por ejemplo, en la industria telefónica, la demanda de servicios de personal de instalación-reparación son estacionales. El problema es determinar la cantidad de personal de instalación-reparación de líneas que se debe tener incorporada en la fuerza laboral por cada mes, a fin de minimizar los costos totales de contratación, despido, horas extras y salarios en horas ordinarias. El conjunto de restricciones comprende restricciones con respecto a la demanda de servicio que se debe satisfacer, uso de horas extras, acuerdos con los sindicatos y la disponibilidad de personal calificado para contratar. Para formular un modelo de programación lineal se recomienda seguir los siguientes lineamientos generales, después de leer con atención el enunciado del problema varias veces. Todo programa lineal consta de 3 partes como mínimo: una función objetivo, un conjunto de variables de decisión y un conjunto de restricciones. Al formular un determinado problema de decisión matemáticamente, se debe practicar la comprensión del problema, es decir, formular un modelo mental, leyendo detenidamente una y otra vez el enunciado del problema. Para formular un problema de programación lineal, lo primero es contestar las siguientes preguntas generales. 1. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la función objetivo? Es decir, ¿qué quiere el dueño del problema? ¿De qué manera se relaciona el objetivo con las variables de decisión? ¿Es un problema de maximización o minimización? El objetivo debe representar la meta del que toma decisiones. 2. ¿Cuáles son las variables de decisión? Es decir, ¿cuáles son las entradas controlables?
Se definen las variables de decisión con precisión utilizando nombres descriptivos. Las entradas controlables también se conocen como actividades controlables, variables de decisión y actividades de decisión. 3. ¿Cuáles son las restricciones? Es decir, ¿qué requerimientos se debe cumplir? ¿Debería utilizar un tipo de restricción de desigualdad o igualdad? ¿Cuáles son las conexiones entre las variables? Se escriben con palabras antes de definirlas en forma matemática. Plantear el problema. Para su mejor comprensión, el planteamiento del problema se hace a través de un cuadro de doble entrada, conocido también como cuadro o tabla de contingencia. El cuadro de doble entrada está compuesto por varias columnas y varias filas. En la primera columna escribimos el concepto de restricción. En la segunda columna las variables de decisión, que se le va a llamar x1, x2, x3, puede haber x4, x5 hasta x sub n. En la siguiente columna colocamos la disponibilidad que se tiene de recursos, la limitación de los recursos, los requerimientos que se tiene con respecto a demanda o órdenes de producción y lo que son algunas condiciones internas o externas. Y en la última columna se escribe la forma del signo de la restricción, que puede ser menor o igual o mayor o igual que. Y en la última fila se coloca la función objetivo. Este es el cuadro que se utiliza para plantear un problema de programación lineal. Luego de plantear el problema, construimos el módulo matemático. La construcción del módulo matemático inicia con la función objetivo, definida en forma de inecuación. La función objetivo va a ser maximizar o minimizar un valor de z, que va a ser igual a x sub 1 más x sub 2 más x sub 3, pueden haber hasta x sub n. Esta función objetivo va a estar sujeta a las restricciones x sub 1 más x sub 2 más x sub 3, que va a ser menor o igual o mayor o igual que la disponibilidad, la limitación, el requerimiento o la condición. Conceptos básicos dentro de la programación lineal. Variables de decisión. Estos elementos que constituyen las incógnitas del problema consisten básicamente en los niveles de todas las actividades que pueden llevarse a cabo en el problema a formular. Estas pueden ser de tantos tipos diferentes como sea necesario e incluir tantos subíndices como se requiera. En la mayoría de los problemas a formular, la definición de las variables es el punto clave. Ejemplo 1. X sub 1, X sub 2, X sub 3 hasta X sub n. Función objetivo. Tiene que establecerse una función objetivo lineal, bien definida. Este objetivo puede servir para maximizar la contribución utilizando recursos disponibles, o bien producir el mínimo costo posible usando una cantidad limitada de factores productivos, o bien puede determinar la mejor distribución de los factores productivos dentro de un cierto periodo. Ejemplo 2. La empresa La Exitosa obtiene por la venta de sus productos utilidades de 130 quetzales por cada producto 1, 120 quetzales por cada producto 2 y 145 quetzales por cada producto 3. El planteamiento de la función objetivo en forma matemática utilizando una ecuación, maximizar z, que va a ser igual
a 130 de x sub 1. X sub 1 va a ser el producto 1 más 120 de x sub 2, que representa el producto 2, más 145 de x sub 3, que es la variable con la que representamos el producto 3. Ejemplo 3. La empresa La Exitosa invierte en la producción 930 quetzales por cada producto 1, 860 por cada producto 2 y 995 por cada producto 3. El planteamiento de la función objetivo en forma matemática. La función objetivo va a ser minimizar Z. Z es el costo o lo que la empresa invierte por cada producto 1, 2 y 3, que va a ser igual a 930 de x sub 1, que es el producto 1, más 860 de x2, que es el producto 2, más 995 de x sub 3, que es el producto 3. Las variables que se consideran positivas se maximizan, como las utilidades, producción en buen estado, ventas, ingresos. Las variables que se consideren negativas se minimizan, como los costos, el tiempo, las pérdidas, los errores. Restricciones. Representan los diferentes requisitos que debe cumplir cualquier solución para que pueda llevarse a cabo. En cierta manera, son las limitaciones en los valores de los niveles de las diferentes actividades. Las restricciones más comunes son de 6 tipos, los cuales se presentan a continuación. Restricciones de capacidad. Limitan el valor de las variables debido a la disponibilidad de horas hombre, horas máquina, espacio, entre otras. Restricciones de mercado. Surgen de los valores máximos y mínimos en las ventas o el uso del producto o actividad a realizar. Restricciones de entradas. Constituyen limitaciones debido a la escasez de materias primas, mano de obra, dinero, entre otras. Restricciones de calidad. Son las restricciones que limitan las mezclas de ingredientes, definiendo usualmente la calidad de los artículos a manufacturar. Restricciones de balance de materiales. Estas son las restricciones que definen las salidas de un proceso en función de las entradas, tomando en cuenta generalmente cierto porcentaje de merma o desperdicio. Restricciones internas son las que definen a una variable dada en la formulación interna del problema. Un ejemplo típico es el inventario. Sin embargo, puede suceder que un problema dado no tenga todos los listados necesarios o tenga unos que no corresponden. Las restricciones son condiciones matemáticas con las cuales se debe cumplir. Se plantean en forma de desigualdades o inecuaciones. Gráficamente se representa con una línea recta, la que puede ser diagonal, horizontal o vertical. Ejemplo 4. La empresa La Exitosa cuenta con un presupuesto para materia prima a la semana de 150 quetzales para la elaboración de los productos 1, 2 y 3. Para cumplir con los pedidos de los productos se debe trabajar como mínimo 50 horas a la semana, pero para mantener la alta calidad en la producción se deben de fabricar no más de 250 unidades del producto 1. El presupuesto que se cuenta para la materia prima es la primera restricción. Las horas disponibles, o sea, las horas disponibles como mínimo a la semana es la otra restricción, y la calidad que se debe de cumplir dentro de la producción es una tercera restricción. Planteamiento matemático de las restricciones en forma de inecuaciones. La primera restricción, que es la del presupuesto, es x sub 1, que es el producto 1, más x sub 2, que es el producto 2, más x sub 3, que es el producto 3,
va a ser menor o igual a 150. Sería la primer restricción. El signo menor o igual es porque la cantidad que se dispone en presupuesto es 150, es decir, no se puede invertir más de 150. Luego tenemos una segunda restricción, que es el cumplimiento de los pedidos. Para cumplir con los pedidos dice que se debe trabajar como mínimo 50 horas a la semana. Para producir ¿qué? X1, que es el producto 1, más X2, que es el producto 2, más X3, que es el producto 3. Y dice que se debe trabajar como mínimo, es mayor o igual a ¿qué? A 50 horas a la semana. Pero luego también habla de una restricción de calidad en la producción. Dice que se deben fabricar no más de 250 unidades del producto 1. Es decir, que en esta restricción únicamente afecta a X1, que es el producto 1, más 0 de X2 más 0 de X3, porque no afecta ni el producto 2 ni el producto 3. Y dice que se deben fabricar no más de 250, menor o igual a 250. Este es el planteamiento matemático de las restricciones. La solución óptima. Si se tuviera que seleccionar una palabra que esté relacionada con el diario acontecer de cualquier persona, sin duda alguna, dicho vocablo sería problema. Un problema no siempre se debe asociar con una situación negativa o perjudicial, aunque a menudo así es el caso. Hay quienes inclusive interpretan la existencia de un problema como un área de oportunidad y o amenaza, según lo considere. Un problema se definirá como la diferencia que hay entre el es y el debe ser, en la estructura o estado de un sistema. Usualmente se asocia el es con la situación actual y el debe ser con la situación deseada, también conocida como objetivo. Se dice que una solución es efectiva si realmente consigue suprimir la diferencia entre el estado actual y el objetivo del sistema. Una solución se considera eficiente si domina el problema mediante el empleo mínimo de recursos. Puede ser que una solución sea eficiente, aunque no efectiva, o que sea efectiva pero ineficiente. Bajo estos términos se define a la mejor solución como aquella que es eficiente y efectiva. Métodos de solución: el método gráfico y el método simplex. Método gráfico. El método gráfico soluciona problemas de programación lineal por medio de la representación geométrica del objetivo, las restricciones estructurales y las condiciones técnicas. En esta representación geométrica, los ejes coordenados pueden asociarse ya sea con las variables o con las restricciones tecnológicas del problema. Cuando los ejes cartesianos están relacionados con las variables del problema, el proceso se conoce como método gráfico en actividades. Cuando de forma alternativa las restricciones tecnológicas, es decir, los recursos, se identifican con los ejes coordenados, el método se denomina método gráfico de recursos. El método gráfico asocia una variable a cada eje coordenado y luego realiza 3 pasos básicos. Representa geométricamente las restricciones estructurales y las condiciones técnicas. Representa geométricamente a la función objetivo. Identifica gráficamente a la solución óptima. También se conoce como método geométrico. Consiste en utilizar el cuadrante positivo de las coordenadas cartesianas mediante el trazo de rectas horizontales, verticales y diagonales, las que permiten determinar un área de solución común, llamada área factible, es decir, un área que proporciona puntos factibles de solución, los que satisfacen todas las restricciones,
siendo uno de ellos la solución óptima. En el eje horizontal abscisa se coloca la variable x sub 1 y en el eje vertical, en la ordenada, la variable x sub 2. Este método de solución es útil cuando el modelo matemático tiene dos variables de decisión. Gráficas que representan el área factible de solución en cada una de las restricciones. Las restricciones se grafican trazando líneas rectas que representan a cada una de ellas y sirven para separar el área factible del área no factible de solución. Si la forma del signo de desigualdad que corresponde a cierta restricción es menor o igual, el área factible de solución se encuentra hacia adentro, pero si la forma del signo de la desigualdad es mayor o igual, el área factible de solución se encontrará hacia afuera. Procedimiento para graficar una restricción. Cambiar el signo a la desigualdad por un signo de igualdad. Calcular pares ordenados, resolviendo la ecuación a través del método de igualación a cero. Localizar en el cuadrante positivo los pares ordenados y unirlos por medio de una línea recta. Ejemplo. La inecuación 2 de x sub 1 más 2 de x sub 2 menor o igual a 54. Para poder trazar la línea recta que represente a esta restricción definida en forma de inecuación, se hace necesario cambiar el signo a la inecuación para convertirla en una ecuación. 2 de x sub 1 más 2 de x sub 2 que va a ser igual a 54. Luego de cambiarle la forma al signo, calculamos pares ordenados. Un par ordenado por cada variable de decisión. Si x1 es igual a 0, entonces la ecuación quedaría 0 de x1 más 2 de x2 que va a ser igual a 54. Como se está eliminando la variable x1, la ecuación se reduce a 2 de x2 que va a ser igual a 54. Despejamos x2. X sub 2 va a ser igual a 54. El 2 se está multiplicando, pasa dividiendo. X sub 2 va a ser igual 54 y 2, 27. Tenemos el primer par ordenado. X1 vale 0 y X2 vale 27. Luego igualamos la variable X2 a 0. Al igualar la variable X2 a 0, la ecuación queda 2 de X sub 1 más 0 de X sub 2 que va a ser igual a 54. Como se está eliminando prácticamente la variable x2 al igualarla a 0, la ecuación se resume a 2 de x1 igual a 54. Despejamos x1, se despeja x1 y x1 va a ser igual a 54. El 2 está multiplicando, pasa dividiendo. X1 es igual a 27. El par ordenado número 2. X1 vale 27 cuando X2 vale 0. Para trazar la línea recta que representa cada restricción, se toman como base los pares ordenados que se calcularon en el paso anterior. Par ordenado 1, x1 0, x2 27 y el par ordenado 2, x1 27 y x2 0. Se plotea cada punto de cada par ordenado. El par ordenado 1 dice x1 0, x1 0, x2 27. Tenemos el par ordenado 1. Par ordenado 2, x1 27, x2 0, dice x2 0,
x1 27. Se unen los dos puntos con una línea recta y esta línea recta representa a esta restricción. Luego, ubicar cuál es el área factible, si va hacia afuera de la línea recta o hacia adentro de la línea recta. Eso va a depender del signo de la inecuación. Si el signo es menor o igual, el área va hacia adentro. Ahora, si el signo fuera mayor o igual, el área va hacia afuera. De esta manera es como se traza cada una de las líneas rectas que representan a cada restricción y se localiza el área factible que satisface a esa restricción. Pasos para problemas de maximización o minimización. Identificar el objetivo, las variables de decisión y las restricciones. 2. Plantear el problema. 3. Definir la función objetivo en forma matemática. 4. Definir las restricciones en forma de desigualdades. Cambiar de desigualdades a igualdades cambiando el signo mayor o igual o menor o igual por el signo igual. Calcular pares ordenados utilizando las igualdades. Trazar líneas rectas en el plano de coordenadas cartesianas, identificando el área de solución factible. Para cada restricción con signo mayor o igual, el área de solución va hacia afuera del plano y con signo menor o igual va hacia adentro del plano. 8. Localizar el área factible de solución, llamada también área común, es aquel donde existe intersección de áreas. Paso 9. Localizar los vértices o puntos factibles de solución, aquellos en donde existe intersección de líneas y a la vez encierran el área factible de solución. 10. Calcular los valores para las variables para cada vértice o punto factible de solución a través de ecuaciones simultáneas. 11. Determinar el vértice o punto óptimo de solución. Esto se logra sustituyendo las variables de la función objetivo por los valores de las variables de cada vértice o punto factible de solución. Para problemas de minimización, el vértice o punto óptimo de solución es aquel en donde el resultado es mayor, y para los problemas de minimización, en donde el resultado es menor. 12. Comprobar en las restricciones, sustituyendo las variables de las desigualdades restrictivas por los valores de las variables del vértice o punto óptimo de solución. 13. Respuesta. Método simplex. El método simplex es un procedimiento iterativo para resolver problemas de programación lineal, donde se busca obtener la solución óptima de la función objetivo que logre cumplir el conjunto de restricciones. El método geométrico no es recomendable para la resolución de problemas cuando el número de variables es mayor de 2. En estos casos, la alternativa es el método simplex. Este es un proceso iterativo. Iterar significa repetir. De ahí, al trabajar la rutina, hay repeticiones que siguen un patrón estándar hasta llegar a la mejor solución. Una característica de este método es que cada nueva solución dará un valor de la función objetivo más grande que la solución previa. Finalmente, el método indica cuál se ha llegado o cuándo se ha llegado a la solución óptima. Para la solución del problema por el método simplex es necesario que las inecuaciones correspondientes a las distintas restricciones se conviertan en ecuaciones. Esta conversión facilita notablemente las operaciones matemáticas de cálculo. Esta conversión se realiza a través de las denominadas variables de holgura, que se introducen en cada una de las restricciones,
que vienen dadas como inecuaciones y representan la capacidad ociosa de los distintos recursos o factores productivos limitados. Variable de holgura es la que absorbe la diferencia existente entre el lado izquierdo y el lado derecho de la inecuación de la forma menor o igual, cuando ésta se convierte en ecuación. Es agregar a la desigualdad una variable que represente el recurso no utilizado en el proceso, en su paso de conversión a la igualdad. Esta variable se utiliza en las desigualdades que tienen el signo de la forma menor o igual. Si se tiene la desigualdad x sub 1 más 3 de x sub 2 más 2 de x sub 3 menor o igual a 12, esta desigualdad puede reemplazarse por la igualdad x sub 1 más 3 de x sub 2 más 2 de x sub 3. Le sumamos la primera variable de holgura más h, que es con lo que vamos a representar las variables de holgura, que va a ser igual a 12. Tabla simplex es un arreglo de filas y columnas cuyos elementos son los coeficientes y las constantes de las igualdades de un problema. A esta forma se le llama tabular. Forma estándar. En general, un problema de programación lineal se dice que está en forma estándar si consiste en encontrar el valor máximo de una función objetivo z, que es una función lineal de un número de variables tales como x sub 1, x sub 2 hasta x sub n, las que no son negativas y satisfacen cierto número de desigualdades lineales. La esencia del método simplex consiste en primer lugar en elegir una solución básica factible, de tal forma que la función objetivo llegue a estar más cerca del óptimo. Este proceso de transformación se denomina pivotaje y debe continuarse hasta que la solución óptima se determine. Ejemplo 6. Sea la función objetivo maximizar z, que es igual a 10 de x sub 1 más 15 de x sub 2 más 20 de x sub 3, sujeta a las desigualdades restrictivas x sub 1 más x sub 2 más x sub 3 menor o igual a 400, 2 de x sub 1 más 3 de x sub 2 más 5 de x sub 3 menor o igual a 1400, x sub 1 más 2 de x sub 2 más 2 de x sub 3 menor o igual a 700. Convertir las inigualdades en igualdades agregando variables de holgura. La primera inecuación convertida a una igualdad: x sub 1 más x sub 2 más x sub 3. Le sumamos o le agregamos la primera variable de holgura, h sub 1, que va a ser igual a 400. La segunda desigualdad convertida en una igualdad: 2 de x sub 1 más 3 de x sub 2 más 5 de x sub 3 más h sub 2, una variable de holgura por cada inecuación, que va a ser igual a 1400. La tercera desigualdad convertida a igualdad: x sub 1 más 2 de x sub 2 más 2 de x sub 3 más h sub 3, que va a ser igual a 700. Le sumamos una variable de holgura por cada restricción. Luego, igualar la función objetivo a 0. Después de haber convertido las inecuaciones a ecuaciones agregando variables de holgura, igualamos la función objetivo a 0. Eso quiere decir que las variables con su coeficiente x sub 1, x sub 2 y x sub 3 que están al lado izquierdo pasarán al lado derecho y pasarán con signo cambiado.
menos 10 de x sub 1, menos 15 de x sub 2, menos 20 de x sub 3. La variable z no cambia de lado, sigue estando en el lado izquierdo, por lo tanto su signo sigue siendo positivo, más z, que va a ser igual a 0. Ahí ya igualamos la función objetivo a 0. Plantear la tabla inicial simplex con los coeficientes de las ecuaciones. Construimos el primer tablero simplex. En las columnas x sub 1, x sub 2, x sub 3, para escribir el coeficiente de cada una de las restricciones y de la función objetivo en el último renglón o última fila. Tenemos h sub 1, h sub 2, h sub 3 y la variable z, que en este caso sería la utilidad o algún recurso del cual se quisiera maximizar el total. Luego, el costo. La restricción número 1 sería la primera fila, la restricción número 2 la segunda, la restricción número 3 la tercera y la función objetivo, que es la última fila. Coeficientes de x sub 1, 1, 2, 1 y en la función objetivo menos 10. De x sub 2, 1, 3, 2, menos 15, que es la función objetivo para x2. X sub 3, 1, 5, 2, en la función objetivo menos 20. Para h sub 1, en la primera restricción 1, que es el coeficiente. En la segunda no hay h sub 1, por lo tanto 0. En la tercera no hay h sub 1, 0. Y en la función objetivo no hay h sub 1. H sub 2. En la primera restricción no hay h sub 2, por lo tanto es 0. En la segunda sí, el coeficiente es 1. En la tercera no hay h sub 2, el coeficiente es 0. Y en la función objetivo tampoco hay h sub 2. H sub 3. En la primera restricción no hay h sub 3, por lo tanto el valor es 0. En la segunda no hay h sub 3, el valor es 0. Y en la tercera si hay h sub 3, cuyo coeficiente es 1. En la función objetivo no hay h sub 3, 0. En la primera restricción no hay z, por lo tanto 0. En la segunda no hay z, por lo tanto 0. En la tercera no hay z, por lo tanto 0. En la función objetivo si hay z, por lo tanto 1. Los valores constantes para la primera restricción 400, la segunda 1400 y la tercera 700. La función objetivo 0. Luego de haber planteado el primer tablero simples, se trabaja el procedimiento. En maximización, el signo menor o igual para todas las desigualdades debe ser homogéneo. Si hay una o varias desigualdades con el signo mayor o igual, se multiplica por menos 1 los coeficientes y la constante de la desigualdad para cambiarle la forma al signo. Ejemplo: 2 de x sub 1 más 3 de x sub 2 más 5 de x sub 3 mayor o igual a 1400. Si fuese una maximización, el signo tiene que ser menor o igual. Como es signo mayor o igual, entonces no es homogéneo, no es estándar el problema, por lo tanto tenemos que multiplicar por menos 1 toda la inecuación para cambiarle la forma. Menos por más da menos. 2 de x sub 1 menos por más da menos. 3 de x sub 2 menos por más da menos. 5 de x sub 3. Le cambiamos la forma al signo. Menos 1 por 1400 menos 1400. Se opera con la desigualdad multiplicada por menos 1 y al final la comprobación se hace
con la desigualdad original. Nota: en minimización el signo debe ser mayor o igual que. Para todas las desigualdades debe ser homogéneo. Si hay una o varias desigualdades con el signo menor o igual que, se multiplica por -1 los coeficientes y la constante de la desigualdad para cambiarle la forma al signo. Ejemplo: 2 de x sub 1 más 3 de x sub 2 más 5 de x sub 3 menor o igual a 1400. Como el signo no es mayor que, multiplicamos toda la inecuación por -1 para cambiarle la forma al signo. Menos por más da menos. 1 por 2, 2 de x1. Menos por más da menos. 3 de x sub 2. Menos por más da menos. 5 de x sub 3. Le cambiamos la forma al signo. Está menor o igual, pasa a ser mayor o igual. Menos por más da menos 1400. Se opera con la desigualdad multiplicada por -1 y al final la comprobación se hace con la desigualdad original. Pasos para maximización: identificar objetivo, variables de decisión y restricciones. 2. Plantear el problema. 3. Definir la función objetivo en forma matemática. 4. Definir las restricciones en forma de desigualdades o inecuaciones. 5. Convertir las desigualdades restrictivas en igualdades agregando variables de holgura, una por cada desigualdad. 6. Igualar la función objetivo a 0. 7. Construir un primer tablero simplex ordenando los coeficientes y las constantes de las igualdades por filas, y en la última fila incluir los coeficientes de la función objetiva igualada a 0. 8. Identificar la columna pivote, columna con el menor valor de los elementos de la fila de la función objetivo, última fila del tablero. Si existe más de una columna de este tipo, se considera un empate. Se puede elegir cualquiera de ellas. 9. Encontrar el elemento pivote, lo cual se logra dividiendo el valor de cada uno de los elementos de la última columna, llamada también de constantes, entre el elemento cuyo valor sea mayor que 0, correspondiente de la fila de la columna pivote. Y el menor cociente indicará cuál es el elemento pivote. Si existe más de un cociente de este tipo, se considera un empate y se puede elegir cualquiera de ellos. 10. Convertir en 1 el valor del elemento pivote, lo cual se logra multiplicando el inverso del valor del elemento pivote por cada valor de los elementos de su fila, ordenando los resultados en la fila correspondiente del siguiente tablero, denominándosele a esta nueva fila pivote. 11. Convertir en 0 los restantes valores de los elementos de la columna pivote, lo cual se logra multiplicando el valor del elemento a convertir en 0 con signo cambiado por cada valor de los elementos de la fila pivote, y al resultado parcial sumándole los valores de los elementos correspondientes de la fila del elemento a convertir en 0, y el nuevo resultado se ordena en la fila de acuerdo con su orden. 12. De ser necesario repetir los pasos del 8 al 11 hasta que todos los valores de los elementos de la última fila del tablero simplex, la fila de la función objetivo, sean positivos y o ceros. Si esto se ha logrado, entonces se tendrá el tablero que optimiza la función objetivo. Todo tablero anterior a este es una solución factible. 13. El valor para cada variable de decisión se localiza en la última columna de constantes. El valor de las variables de decisión x sub n dependerá de la ubicación del 1 en su columna fila. Este 1 deberá estar acompañado en su columna por ceros. El valor para z está en la intersección de la última fila y última
columna del tablero final. 14. Comprobar en la función objetivo consiste en sustituir las variables de decisión por los valores de x sub n de la solución óptima. Comprobar en las desigualdades para verificar si se cumple con las condiciones restrictivas consiste en sustituir las variables de decisión por los valores de x sub n de la solución óptima. Paso 16, respuesta final o conclusión. Pasos para la minimización: identificar el objetivo, las variables de decisión y las restricciones. Paso 2, plantear el problema. Paso 3, definir la función objetivo en forma matemática. Paso 4, definir las restricciones en forma de desigualdades o inecuaciones. Paso 5, formar una matriz inicial con los coeficientes y las constantes de las desigualdades. Y en la última fila, incluir los coeficientes de la función objetivo. Paso 6, transponer la matriz inicial. Paso 7, construir un primer tablero simplex con los valores de los elementos de la matriz transpuesta e insertar una matriz de identidad entre la penúltima y última columna. Paso 8, cambiar de signo a los valores de los elementos de la última fila, en este caso fila de constantes. Paso 9, identificar la columna pivot, columna con el menor valor de los elementos de la última fila. Si existe empate con otra u otras columnas, se toma cualquier columna. Paso 10, encontrar el elemento pivote, lo cual se logra dividiendo cada uno de los valores de los elementos de la última columna, en este caso columna de la función objetivo, entre el elemento cuyo valor sea mayor que 0, correspondiente a la fila de la columna pivote, y el menor cociente indicará cuál es el elemento pivote. Si existe más de un cociente de este tipo, se puede elegir cualquiera de ellos. 11. Convertir en 1 el elemento pivote, lo cual se logra multiplicando el inverso del valor del elemento pivote por cada valor de los elementos de su fila, ordenando los resultados en una nueva fila del siguiente tablero, denominándosele a esta nueva fila pivote. 12. Convertir en 0 los restantes valores de los elementos de la columna pivote, lo cual se logra multiplicando el valor del elemento a convertir en 0 con signo cambiado por cada valor de los elementos de la fila pivote, y al resultado parcial sumándole los valores de los elementos correspondientes de la fila del elemento a convertir en 0, y el nuevo resultado se ordena en la fila de acuerdo con su orden. 13. De ser necesario repetir los pasos del 9 al 12 hasta que todos los valores de los elementos de la última fila del tablero simplex sean positivos y o ceros. Si esto se ha logrado, entonces se tendrá el tablero que optimiza la función objetivo. Todo tablero anterior a este es una función factible. El valor para cada variable de decisión se localiza en la última fila, en el lugar que ocupaba la matriz identidad, en forma correlativa x1, x2, x3 hasta x sub n, y el valor de z en la última fila y última columna. Comprobar en la función objetivo consiste en sustituir las variables de decisión por los valores de xn de la solución óptima. Paso 16. Comprobar en las desigualdades para verificar si se cumple con las condiciones restrictivas. Consiste en sustituir las variables de decisión por los valores de x sub n de la solución óptima. Paso 17. Respuesta o conclusión. Esto es todo. Que Dios los bendiga, los proteja y guarde por siempre. Muchas gracias.